Me llamo Raquel Irigoyen Fajardo, soy docente de la Universidad Católica y además también miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Y conjuntamente entre la PUC y el IIDS tenemos un grupo de investigación-acción en pueblos indígenas y afrodescendientes con enfoque en los temas de descolonización y pluralismo jurídico igualitario. Bien, sobre la primera pregunta, ¿cuál es el origen de los afrodescendientes? Como su nombre lo dice, son pueblos o colectivos que descienden de pueblos que vivían en el África y que a raíz de la trata esclavista en era colonial llegan en grandes cantidades a las Américas con el proceso mismo de colonización. Siempre se habla del encuentro de dos mundos, en realidad no fue de dos. El proceso colonial significó no solo la invasión y la llegada europea a esta región, que luego nos llamaron indoamericanos, sino también significó la llegada de los africanos, lamentablemente en condición de trata, por lo tanto no eran considerados ni siquiera como humanos, sino como esclavos. Esta es la primera oleada de la diáspora africana en las Américas bajo esa condición colonial de negros esclavos. Luego se dan otras oleadas inmigratorias y en cada país ya hay una particularidad. En Centroamérica ha habido procesos migratorios que han tenido que ver, por ejemplo, también con momentos específicos en Panamá con la construcción del canal o en ciertos lugares con las obras de infraestructura. En nuestra región fueron traídos para el trabajo en las haciendas, también en las minas, aunque ahí no hubo tanta continuidad por el clima, la altura, etcétera, según se refiere en la historia, en los historiadores, sino que más bien se quedaron, por ejemplo, en el caso del Perú, fundamentalmente asentados en la zona costera. Esto es, en primer lugar, el origen de ellos, y en los diferentes lugares de la región, si bien fueron traídos bajo esa condición de esclavos, hubo muchos movimientos de resistencia antiesclavista de los afrodescendientes, tanto en forma colectiva, que llegaban a formar palenques o quilombos, como en forma individual, que huían de la esclavitud. Hubo también otros mecanismos de resistencia desde la legalidad, por ejemplo, el favor de los amos para que los liberen, o muchos amos al morir les pasaban a la condición de libertos, ¿no? Entonces en era colonial teníamos tres condiciones de los afrodescendientes: como esclavos, como libertos, y la tercera condición era como cimarrones, que eran los que se habían escapado de la esclavitud y formaban, como digo, palenques u otras formas colectivas. En algunos lugares, estos grupos de afrodescendientes que formaban palenques llegaron inclusive a firmar una suerte de acuerdos o tratados con las coronas de esas épocas. En el caso de Colombia hay un palenque famoso que por 1600 firmó un tratado, en México también por Veracruz, y en lo que ahora es Surinam, en las Guyanas holandesas, un gran grupo de colectivos afrodescendientes que huyeron firmaron tratados, como el caso de los Saramaca, Moiguana y otros grupos tribales de ascendencia africana. El caso más famoso a nivel internacional de afrodescendientes que en la llegada a las Américas, al parecer, los barcos naufragaron y pudieron escapar, llegan a la isla que luego se llama Santa Lucía en Centroamérica y logran llegar a la isla, nunca son esclavizados, nunca viven como esclavos. Entonces se unen a las mujeres que vivían ahí, a los indígenas que vivían ahí, y forman lo que ahora se llama el pueblo garífuna. Ese pueblo vivió de una forma autónoma en el Caribe, realizaban negocios, comercio, y eran lo que se llamaba entonces negros libres,
y eran ricos. Inclusive hay una crónica de un inglés que llega por el 1800 inicios, y dice que, perdón, finales del 700, y dice que no había visto antes negras tan orgullosas paseando con collares de perlas y oro, lo cual estaba prohibido inclusive para las personas negras libertas. Entonces, ese pueblo, cuando se da el caso de Napoleón y manda un delegado en 1794, ellos escuchan todas las reivindicaciones republicanas, prácticamente se iban a convertir en una república de negros libres. Entonces, eso no es admisible en la época, de tal manera que aunque ellos habían firmado tratados con ingleses y otras coronas para mantenerse autónomos, sin embargo esto no es aceptado por justamente los esclavistas ingleses que vivían en la mitad de la isla, ¿no? De tal manera que ellos le hacen la guerra, atacan a la armada francesa que les estaba apoyando, y empieza la diáspora de los garífuna, que ahora se encuentran fuera de su territorio en Honduras, lo que ahora es Honduras, Belice, Nicaragua y parte de Guatemala. Entonces, los pueblos, los colectivos que se han formado en la diáspora después de los procesos de esclavización han generado identidades nuevas, inclusive idiomas nuevos, como el de los garífuna o los aramaca, que ya no son idiomas africanos, tienen raíces africanas, pero el de los garífunas además tiene una raíz arahuaca, que es el idioma indígena que había antes. Entonces son idiomas nuevos, en el caso de los aramaca con mezcla de palabras africanas, inglesas, portuguesas, holandesas, y no solamente han formado nuevas identidades colectivas, sino que también han tenido mecanismos de resistencia colectiva, generalmente en los quilombos o palenques, y aquí en el Perú ha habido bolsones también de palenques, y en la actualidad podemos encontrar grupos en forma colectiva, por ejemplo, en lo que es Yapatera, en Piura, o también otros bolsones poblacionales en Ica, en Carabelí y en varios puntos del país, donde han mantenido una cierta identidad, y esto les ha, permitido hacer la resistencia. Jurídicamente han sufrido, como digo, desde el inicio de la era colonial, un trato como esclavos. Con la República esto empieza a cambiar, pero no es hasta Castilla que se declara realmente que ya no van a ser esclavos. O sea, estamos hablando de 1853 más o menos, y han ido ganando lentamente la ciudadanía, pero se mantiene el estigma de la colonialidad, que se traduce en discriminación y en exclusión. Bien, ahora sobre el otro tema, ¿cuál es el marco internacional de derechos aplicable a los afrodescendientes? Aquí, como individuos, ellos gozan del marco de derechos humanos de cualquier persona, bajo el principio que no deben ser discriminados por cuestiones raciales. Pero eso no es suficiente. Hay otro principio más, que es el de la efectividad de los derechos. Entonces, si bien originalmente se decía, se dice todavía en todos los tratados internacionales y en las constituciones, que una persona no debe ser discriminada en el acceso a derechos, por ejemplo, educación, empleo y otros, por el origen étnico-racial que tiene, esto significaría que entonces el derecho es ciego, no ve nada y no discrimina a nadie. En la vida real hay el impacto, la herencia colonial. O sea, son pueblos, son sujetos, tanto individuales como colectivos, que han sido esclavos hasta no hace mucho. Por lo tanto, han tenido un despojo total, hasta de controlar su propia vida. Pero además han sido despojados de los recursos para su desarrollo. Y se ha desarrollado toda una estética inclusive de la subordinación y la discriminación.
A todos nos enseñan a jugar con muñecas de pelo rubio y ojos azules. Y todos creemos que ese es el ideal estético de belleza. Entonces, a los afrodescendientes como a los de raíz indígena nos dicen que somos feos comparados con el ideal estético caucásico. Entonces hay también toda una colonialidad en la mente, en la estética y en las relaciones cotidianas que permite la permanencia de esas relaciones de discriminación y exclusión. Eso es lo difícil de combatir la colonialidad. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el marco jurídico? Decíamos en principio, en primer lugar, es no ser discriminados por el origen racial. Pero felizmente la Corte Interamericana ha ido desarrollando otro concepto que es la eficacia del derecho. ¿Qué significa? Que para ser eficaz el derecho, más bien hay que tener en cuenta cuáles son las circunstancias específicas de las personas o los colectivos y que en algunos casos puede requerir derechos específicos o puede significar condiciones específicas para ejercerlos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres. Si una mujer se embaraza, va a tener que salir del trabajo y requerirá entonces condiciones específicas o derechos específicos para ejercer su derecho al trabajo. No va a ser lo mismo que un hombre que nunca se embaraza. Al contrario, en países europeos, por ejemplo, ya han incluido días de descanso para que los hombres también puedan apoyar, puedan estar en su casa y puedan contribuir con los cuidados que merecen los niños. Pero igual, son las mujeres las que dan a luz. Entonces, ahí hay un derecho y una condición especial. También, ahora el derecho tiene en cuenta que, por ejemplo, los pueblos indígenas y los pueblos o colectivos afrodescendientes han sufrido lo que se llama injusticias históricas. Entonces, frente a esas injusticias históricas, es necesario poner condiciones o establecer derechos específicos para que se pueda restaurar una situación de igualdad y esos colectivos puedan ejercer propiamente derechos de educación, salud, trabajo, a los que están históricamente excluidos. Entonces, en cuanto al marco internacional, tenemos la vigencia de todas las normas en general, pero también hay menciones en instrumentos específicos. Por ejemplo, en las declaraciones preparatorias a Durban, en Santiago, la Declaración de Santiago del 2000 específicamente hace una referencia a los pueblos de ascendencia africana, que específicamente se deben tomar medidas para combatir justamente esa herencia colonial y evitar la discriminación que hay actualmente. Pero ese instrumento también hace referencia a la existencia de colectivos afrodescendientes. Y luego hay una serie de normas que tienen que ver con instrumentos, en primer lugar, del que dan fin a la esclavitud. Esto ocurre hacia finales del 18, inicios del 19. Generalmente se ha dado con los procesos de independencia y luego también se han dado tratados que terminan la trata, que generalmente han sido posteriores, porque en algunos lugares se dio la independencia, pero no se dio solamente para los que nacían a partir de la independencia, como el caso del Perú, y en otros países se mantenía la trata. Entonces, progresivamente todos los países han firmado tratados que dan fin a la esclavitud, que dan fin a la trata de personas, y esto ya en primer lugar ha permitido que no haya más esclavitud. Sin embargo, el ganar la ciudadanía ha sido un proceso muy lento. Primero, por ejemplo, en el Perú eran considerados incapaces y que tenían que estar tutelados por sus antiguos amos, todavía durante 50 años. O sea, cuando pasaba su vida útil, ya no podían trabajar más, eran expulsados de las haciendas.
Esto los puso en una situación de precariedad económica y muchos ex esclavos tenían que regresar a las antiguas haciendas. Entonces, el marco jurídico internacional y los marcos nacionales han ido más o menos a la par. A nivel internacional, como digo, con estos tratados que permitían terminar con la esclavitud y la trata, y a nivel constitucional con la abolición de la trata, el principio de no discriminación y progresivamente con la ciudadanía ampliada. Recordemos que en el siglo XIX, cuando se dan las constituciones, las mismas establecen que la ciudadanía solo es para hombres, propietarios e ilustrados. Y en el caso del Perú, no podía darse la ciudadanía para trabajadores dependientes, sirvientes o trabajadores dependientes, con lo cual los afrodescendientes, que eran trabajadores dependientes, no podían adquirir carta de ciudadanía y no tenían propiedades. Entonces, por lo menos los indígenas, después de que les parcelaron sus tierras, tenían una propiedad y durante el siglo XIX podían ser votantes, o sea, podían adquirir la ciudadanía. En cambio, los afrodescendientes no podían tener la ciudadanía en tanto no tenían una propiedad. La ciudadanía, como digo, ha sido una adquisición muy lenta en el caso de afrodescendientes. Como ustedes van a poder ver en la pantalla, en primer lugar están estos tratados que tienen que ver con el fin de la esclavitud y luego ya a nivel internacional tenemos derechos específicos, por ejemplo en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que desarrolló algunas normas específicas entre 1930 y 1959, ya en el siglo XX, desarrolla varios convenios sobre el fin del trabajo forzoso que específicamente estaban orientados a lo que quedaba del trabajo afrodescendiente y también del trabajo servil indígena. Posteriormente hay otra serie de normas que tienen que ver, por ejemplo, con la Carta de Naciones Unidas del 45, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ahí se menciona el principio de no discriminación. Luego tenemos, como ustedes ven, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre del 48, la Carta de la Organización de los Estados Americanos también del 48 y la Carta Interamericana de Garantías Sociales también del 48. Esas normas igualmente afirman el principio de no discriminación. Posteriormente tenemos en 1957 el Convenio 107 de la OIT sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes. Y más adelante vamos a tener la Declaración sobre la concesión de la independencia a países y pueblos coloniales del 60, que se va a aplicar también a casos de pueblos más bien de origen africano. Ya entre el 65 y el 69 tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es del 63 y que específicamente sí se aplica a afrodescendientes. Igualmente, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es entre el 65 y el 69. Asimismo, vamos a tener ya entre el 66 y el 78 otros instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado en 1966 y entró en vigencia el 76, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos llamados gemelos también establecen el principio de no discriminación y establecen en el artículo 1 el principio de libre determinación y de los pueblos. ¿Y por qué lo menciono? Porque en un caso que ha llegado ante la Corte Interamericana, que es el caso del pueblo tribal afrodescendiente Saramaca, la Corte Interamericana también consideró el tema de la libre determinación. Bien, posteriormente tenemos en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el llamado Pacto de San José,
que también establece el principio de no discriminación. Y algo que también cabe aplicar, que es la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, que es de 1973, que es específico justamente para evitar la discriminación racial y la segregación forzosa por motivos raciales. En el 79 hay algo que es aplicable a las mujeres afrodescendientes, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, y entre ellas incluye también el tema de la discriminación racial. De hecho, esta convención, llamada CIDO por sus siglas en el inglés, en su preámbulo dice que realmente para que no haya discriminación de los seres humanos, no puede haber colonialismo, neocolonialismo, apartheid, guerra, porque si esos pueblos sufren alguna forma de colonialismo, sus individuos también van a ser afectados. Luego, en el 86 tenemos la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, y más específicamente en el 89 tendremos los protocolos adicionales el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que significa que estos derechos también se aplican a los colectivos afrodescendientes. Y en 1989 tenemos el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Me quiero detener un punto aquí. Este es el marco más importante de aplicación de derechos para los colectivos o pueblos afrodescendientes. ¿Por qué? Porque el artículo 1 del Convenio 169 distingue dos tipos de sujetos. Uno, los llamados pueblos indígenas, y otro, los tribales. ¿Cuáles son los criterios para definir ambos casos? Los pueblos indígenas son aquellos pueblos que descienden de poblaciones que estaban antes del Estado, antes de los procesos de conquista o colonización, y que actualmente mantienen alguna institución característica propia. El Convenio 169 de la OIT, en cambio, define a los pueblos tribales, o da como criterio para los pueblos tribales criterios diferentes. En primer lugar, no se trata de pueblos originarios, como sí lo son los pueblos indígenas, que descienden de poblaciones que estaban antes del Estado. Justamente los pueblos tribales son colectivos, que tienen una identidad colectiva, pero pueden haber sido traídos o pueden haber llegado después de estos procesos de conquista o colonización, que es justamente el caso de los afrodescendientes. Ellos han llegado con los procesos de colonización. Claro que la categoría pueblo tribal también es aplicada por el derecho internacional a otras formas colectivas de organización social que tienen una identidad étnica. Por ejemplo, se ha aplicado en el derecho comparado la categoría pueblo tribal a los pueblos de ascendencia rom, los llamados gitanos. Entonces, vamos a tener estas dos categorías en el derecho internacional. La Corte Interamericana, en su jurisprudencia, ha utilizado también esta categoría del Convenio 169 de la OIT. Los llama pueblos de ascendencia africana o afrodescendientes. Por ejemplo, el caso de los Aramaca, los Moiguana, son varios grupos tribales, les llama así pueblos tribales en Surinam, que son de ascendencia africana. Entonces, en el derecho internacional se ha aplicado esta categoría. ¿Y qué derechos tienen? Pues los mismos de los pueblos indígenas, justamente en la medida que mantengan esta naturaleza colectiva. También hay normas específicas como la Declaración de Santiago, que fue pre-Durban, que también habla de derechos de los pueblos de ascendencia africana. Y luego vamos a tener mecanismos específicos a nivel internacional. Por ejemplo, se crea en el 93
el relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Luego, en Viena, el 93, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que incluye apartados sobre no discriminación. Posteriormente tenemos el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes, creado el 2002, y la experta independiente sobre cuestiones de las minorías de la ONU el 2005, y la relatora sobre afrodescendientes, tanto en la relatoría sobre afrodescendientes tanto en la ONU como en la OEA. Entonces son mecanismos que se han creado para la protección de los derechos de afrodescendientes. Y finalmente, el 2011, la Comisión contra la Discriminación dio una específica recomendación, que es la recomendación 34, relativa a los afrodescendientes. Y ahí lo interesante es que tiene un enfoque no solo individual, sino también colectivo. Que los derechos de los afrodescendientes hay que tener en cuenta tanto en términos individuales como sociales, de derecho a educación, salud, etcétera, así como también derechos colectivos, derecho a la tierra, derecho a la participación, a la consulta, entre otros. Bien, ahora vamos a ver qué derechos específicos hay en el Perú. El Perú ha ratificado el convenio 169 de la OIT. En el 2 de febrero de 1994, ese instrumento entró al Depósito Internacional en Ginebra, luego de haber sido aprobado por el Congreso Constituyente Democrático el 26 de noviembre de 1993. Este tratado ha entrado en pleno vigor el 2 de febrero de 1995. Por lo tanto, de ahí en adelante es plenamente vinculante. ¿Qué quiere decir? Que en el Perú se puede aplicar los derechos de pueblos indígenas también a los colectivos o pueblos afrodescendientes. Y además, en el Perú hay una ley específica, que es la ley de INDEPA, la ley del instituto, la ley que crea el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Esta ley de INDEPA, que es del 2005, específicamente establece un conjunto de derechos para pueblos originarios o indígenas, andinos y amazónicos, así como también para el llamado pueblo afroperuano, con lo cual gozan de los mismos derechos, en tanto obviamente les corresponde y favorezca. Digamos, en otros países los afrodescendientes tienen un idioma especial. Aquí en el Perú no tienen un idioma diferente al castellano, entonces ahí no tendrá sentido la aplicación de los derechos de pueblos indígenas también, pero sí en las demás materias. Por ejemplo, la ley de INDEPA prevé derechos de participación y representación, es decir, que debe haber un consejo, un directorio de este instituto conformado por tanto indígenas como afrodescendientes, elegidos por sus propias instituciones para que, conjuntamente con representantes del Estado, adopten las decisiones de las políticas que les vayan a afectar en todas las materias. E inclusive la ley de INDEPA menciona de forma expresa el derecho de consulta. Es decir, que el INDEPA tiene la función de generar procesos de consulta, que la generación de estos procesos debe darse con participación de pueblos indígenas y afrodescendientes. Lamentablemente, el gobierno de Alan García, antes de concluir, eliminó el consejo, donde participaban indígenas y afrodescendientes, y mandó a INDEPA, que es un ente según su norma de creación, con autonomía financiera, económica y con rango ministerial, la mandó a un ministerio y la convirtió en la Dirección General de Desarrollo dentro del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo en ese momento.
hubo acciones de protesta. Justamente una organización afrodescendiente interpuso una acción constitucional y finalmente el Congreso dio una ley de restitución de INDEPA. Por lo tanto, el gobierno se vio obligado otra vez a considerar INDEPA. Sin embargo, no se logró otra vez restablecer el directorio de INDEPA con participación de indígenas y afrodescendientes en este directorio mixto. Y ahí el gobierno de la APRA, antes de terminar en el 2010, dio la ley del Ministerio de Cultura y transfirió en parte algunas de las funciones de INDEPA al Viceministerio de Interculturalidad. Luego, por normas secundarias, el Viceministerio de Interculturalidad ha absorbido en parte algunas funciones de la ley de INDEPA, pero, por ejemplo, el tema de la participación de indígenas y afrodescendientes en un directorio mixto, elegido por ellos, donde esté también el Estado y definan las políticas públicas, eso no se ha implementado, no se ha vuelto a implementar a la fecha, con lo cual hay una violación flagrante del derecho a la participación política de los indígenas y afrodescendientes en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas que les afectan. Igualmente, el derecho de consulta tampoco es aplicado a los afrodescendientes, a pesar de que la ley de INDEPA lo prevé y a pesar de que el Perú ha ratificado el convenio 169 de la OIT y debería aplicarse la categoría de pueblos tribales a los pueblos afrodescendientes. Por ejemplo, la OIT ha considerado la aplicación del convenio a el pueblo afrodarienita, que es un colectivo afrodescendiente que emigró de Colombia a Panamá. Igualmente se ha aplicado esta categoría a pueblos afrodescendientes como los quilombos en Brasil. Es decir, la comisión de expertos en aplicación de normas, de convenciones y recomendaciones de la OIT, sí aplica la categoría pueblos tribales a afrodescendientes. Y este es un déficit que tenemos en el país. Para terminar, entonces, en conclusión, 1. Los pueblos afrodescendientes en la región tienen este origen en la trata esclavista y en otros procesos migratorios. Hay una injusticia histórica entonces que se ha cometido contra estos colectivos y jurídicamente ya hay un marco de protección de derechos. Se les aplica todos los derechos que a cualquier persona o a cualquier colectivo, con normas específicas como la recomendación 34 del CER de Naciones Unidas, de la Comisión contra la Discriminación Racial específicamente, para que puedan gozar de derechos individuales y colectivos. A los colectivos afrodescendientes se les aplica o se les puede aplicar la categoría de pueblo tribal del derecho internacional y por lo tanto pueden gozar de todos los derechos de los que gozan los pueblos indígenas. Igualmente, en el caso del Perú, hay una ley específica que es la ley de INDEPA, que les reconoce la aplicación de los mismos derechos que a los pueblos indígenas en materia de representación, educación, salud, desarrollo, representación y participación política en una instancia en donde se toman las decisiones políticas. Esto no se está aplicando, con lo cual hay una violación de los derechos. Y a nivel del derecho comparado, en los países de la región, en Ecuador, Bolivia, Colombia, las propias constituciones tienen una provisión específica para afrodescendientes. En menor nivel Colombia, pero Ecuador y Bolivia los consideran a los colectivos o pueblos afrodescendientes como base de la conformación del Estado plurinacional. Tanto en Bolivia como en Ecuador tienen los mismos derechos que los pueblos o naciones originarias. Y es un reto que tenemos tanto en el Perú como en la región de que efectivamente se reconozcan estos derechos a la participación y a la identidad. Y este año, que es el año del Censo Nacional, creo que es muy importante que se trabaje
en estas campañas políticas contra la discriminación y para fortalecer las identidades de los sujetos que tienen derecho a la igual dignidad que cualquier otro pueblo y a la igual dignidad como individuos y a no ser objetos de discriminación, sino sujetos de derechos. Muchas gracias.